Amén. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, queridos unidos por Cristo. ¿Cómo están en esta oportunidad, en este día, en esta mañana, en esta hermosa mañana? Vamos a darle gracias al Señor por este día, por su amor infinito hacia nosotros, a pesar de cómo somos nosotros. Y también creo que es importante ir retomando el tema de cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Pero más allá de cómo debemos actuar, también cómo debemos enfrentarnos a ciertas situaciones y que el Señor y su Espíritu Santo nos ayude a poder hacerlo de manera clara. Entonces la semana anterior, la grabación anterior, nosotros vimos que el principio de la sabiduría, ¿cierto?, es el temor de Jehová. Tratamos de explicar ahí someramente qué significa temer a Jehová, ¿cierto? Hablamos de reverencia, hablamos de sometimiento, pero también creo que es importante profundizar en ese aspecto, en lo que es el temor de Jehová para entenderlo, ¿no? Más allá de un simple hecho reverente. Y en la clase presencial estuvimos hablando también de lo importante de ustedes, que oren por sus padres y que sus padres oren por ustedes y en su conjunto todos podamos orar para que nosotros podamos mantenernos en la presencia del Señor. A grosso modo eso es lo que hemos ido viendo. Así que le voy a pedir ahora que abra su Biblia en el libro de Proverbios, ¿ya? Pero ahora vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Así que, como le decía, vaya a buscar el libro de Proverbios y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Así como les decía, tratamos de ir en una línea coherente, en una línea que vaya dando cuenta de lo que el Señor ha ido haciendo en nuestras vidas, pero también creo que es importante entender ciertos conceptos que son claves. Primero, sabiduría, sometimiento, permanencia, ¿ya? Y temor, ¿ya? Y cuando hablamos de sabiduría, yo quiero que ustedes recuerden, ¿cierto?, que hablamos no solo de conocimiento, ciencia, ya que también la palabra lo señala, sino que habla de un comportamiento consecuente, ¿ya? O sea, que yo sé lo que tengo que hacer y sé cómo un cristiano, como un hijo de Dios debe actuar. Por lo tanto, la sabiduría tiene que ver con eso, con una toma de decisiones, con una dependencia de Dios en todo el ámbito de nuestras vidas. ¿Ya? ¿Lo tiene? Proverbios 2. Capítulo 1 al 6, diga amén si lo encontró. ¿Estoy escuchando? Amén. Amén. ¿Quién más? Dice amén. Proverbios 2, del versículo 1 al 6. Vamos a leer solamente el 1, ¿ya? Para luego orar. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos, guardares dentro de ti. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guárdalos dentro de ti. ¿Vamos a orar? Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad hacia nuestras vidas, por cómo tú te mueves en medio nuestro, cómo tú haces las cosas, Señor, a pesar de cómo nosotros somos. Te hemos fallado, hemos a lo mejor en muchas ocasiones deshonrado nuestro rol, nuestro concepto importante de amor hacia ti, Señor. Hemos sido a lo mejor inconsistentes en cuanto a predicar tu palabra, en estudiar la Biblia, en orar, en ayunar y una serie, Señor, de estructuras y de mandamientos y órdenes que tú nos has dado para poder establecer una relación más cercana contigo. Pero te agradecemos por esta oportunidad que nos permites poder reivindicarnos, Señor, pedirte perdón y, Señor, de una u otra forma apelar a tu hermoso amor y misericordia y tu gracia que aún podemos hallarla. Gracias, Padre Celestial, por este día. Bendice a cada joven y señorita que se reúne en la clase Unidos por Cristo. Bendice sus hogares. Bendice de igual manera a nuestra maestra Cecilia, Señor. Toca su vida, su corazón, sánale, llénale, Señor, de energía, de vigor y recuérdale que tú le amas y que nosotros también le amamos. Gracias, Padre Celestial, y que esta clase sea de beneficio
oportuno una palabra fresca, Señor, para tus hijos y éstas puedan ser aplicadas en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en Proverbios 2, ¿cierto? Capítulo 2, Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guárdalas dentro de ti. Y es interesante, puesto que una de las cosas que define ya la sabiduría que un hijo de Dios puede tener en virtud de esta fe que profesamos en Cristo es guardar sus mandamientos. Guardar no quiere decir atesorar y esconderlas, sino que también ponerlas en práctica. O sea, que aquello que el Señor nos ha mandado a través de su palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. Por eso le dice, guárdala, sino que no de guardar necesariamente, ¿cierto?, de meter dentro de un bolsillo, sino que procura cumplirla. Entonces ese es el primer mensaje. Imagínense, un mensaje tan lleno de amor y de bendición y sabiduría que incluso pareciese redundante que estuvimos explicando algo tan obvio, pero a veces como hijos de Dios se nos olvida. Entonces sigue más abajo diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, que ya la prometió en el capítulo 1, ¿lo recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y inmediatamente, ¿cierto? Después de decir, bueno, ¿quieres que yo te dé sabiduría? Bueno, entonces témeme, dice el Señor. ¿Cierto? Lo que nosotros entendemos con sometimiento, con reverencia y con entendimiento y profundo amor hacia Dios. Pero inmediatamente comienza a decir, creo que es en el versículo 8 o 9 en adelante, reconoce, ¿cierto? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, inmediatamente, luego de decir un amor reverente hacia mí, inmediatamente lo que viene después es obediencia. Y esta obediencia es la que el mundo lucha. Porque precisamente en un mundo tan desobediente, la obediencia parece locura, ¿no? Y nos tratan de fanáticos, etc. Y yo creo que eso también es importante reconocer que en ellos, recuerden que la palabra habla de que tienen sus ojos vendados. En ellos carecen también de este don del Espíritu Santo, de este fruto del Espíritu Santo, el cual nos permite a nosotros poder entender cosas que el entendimiento y la razón muchas veces no logran comprender. Y por eso dice, entonces, que nuestro oído debe estar atento a su sabiduría y debemos inclinar nuestro corazón a la prudencia. Por lo tanto, alguien sabio es alguien que está atento. ¿Y tú estás atento? ¿Estás atenta a la palabra de Dios? ¿Estás atenta a la voz de tus padres? ¿Estás atento a lo que nosotros hemos ido aprendiendo este tiempo y lo importante que es para nuestra vida? ¿Quieres ser un joven sabio? ¿Quieres tener un joven ser usado? ¿Quieres ser un joven que se mantenga en el Señor? Bueno, ¿tu oído está atento? ¿Sí? ¿Está atento tu oído a la sabiduría? ¿Y tu corazón está inclinado a la prudencia, a la humildad? Tranquilo, tranquila. A veces nosotros somos acelerados, ¿no? Y a veces incluso nos preocupamos más de lo que debemos preocuparnos de ciertas cosas. Pero un corazón de un hijo de Dios que busca la sabiduría, primero, debo estar atento, mi oído debe estar atento. Y segundo, mi corazón debe ser prudente. ¿Quieres escuchar a Dios? Espera. ¿Quieres que el Señor te hable? Ora y espera. Prudente. Prudente. Y eso es lo que muchos de nosotros no tenemos. Dice, y aquí, miren, ojo acá, que usa una palabra que dista mucho de lo que es sabiduría y a veces nosotros lo usamos como sinónimo. El versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz.
no solamente nuestras acciones deben ser prudentes, nuestro oído debe estar atento a la voz de Dios y nuestro corazón debe estar inclinado a la prudencia, sino que también nosotros debemos pedir al Señor que nos dé la posibilidad, la inteligencia cognitiva, ¿no? Mental de poder entender estas cosas que el mundo no las entiende. Imagínense lo que significa para el mundo algo tan importante y para nosotros tan certero, ¿no? Tan sólido como es que Cristo vino a morir por ti y por mí. Pero para el mundo es locura. Que estamos locos. Y ellos no lo logran entender. No logran entender el fruto del Espíritu Santo, los dones del Señor. No logran entenderlos. No logran entender cómo nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, somos obedientes a Dios. Tienen la misma estructura cognitiva tuya y yo, neurológica, pero no entienden lo que el Espíritu Santo a ti y a mí nos ha permitido entender. Por lo tanto, si queremos entenderla mayor en profundidad, pidámosle al Señor que nos dé esas características necesarias para que a través del entendimiento y la razón podamos también adorar y bendecir el nombre del Señor y a través de nuestra voz podamos actuar según lo que dicta nuestro corazón. Porque la palabra dice que lo que sale de tu boca, lo que tú dices, es precisamente de aquello de lo que está lleno tu corazón. Entonces, que no te parezca raro que diga que inclina tu corazón a la prudencia para luego decir, y a la prudencia dieres tu voz, porque precisamente de lo que hay en tu corazón hablará tu boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Está el Señor? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Está lleno de cosas del mundo? Bueno, que no te sorprenda entonces cada vez que se te sale un garabato, una insolencia, una blasfemia. Cada vez que tu risa, ¿cierto?, cómplice de alguna broma malintencionada, sale de tu boca. Porque precisamente es de aquello que estás llenando tu corazón. Por lo tanto el Señor dice, hey, escucha mi palabra, tu corazón, a la prudencia. Y de prudencia debe hablar tu boca. Precisamente de lo que está lleno tu corazón. Hablarán tus labios. ¿De qué hablas tú cuando llegas a la iglesia? ¿Hablas de Dios? ¿O hablas de cosas paganas del mundo? Precisamente de aquello que tú más sabes. Es precisamente lo que más te gusta. Eso es lo que dice. Tu boca va a hablar de aquello que más te gusta. A nosotros debemos amar al Señor profundamente. Nos debe gustar su palabra. Debe ser exquisita para nosotros. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante, ¿no?, que estemos atentos, muy atentos. El Señor tiene una gran promesa para tu vida, pero debes estar atento. Tu oído debe estar atento, tu corazón a la prudencia, tus labios a la prudencia. Y pídele al Señor la capacidad de entender las cosas. ¿Cuántas veces tú has encontrado y has abierto la Biblia y no has podido leerla porque no entiendes nada? No lo entiendes, no logras comprender lo que hay detrás de la Biblia, de lo que dice cada versículo. Eso requiere oración, eso requiere un corazón lleno del Señor y que sea un corazón inclinado a la prudencia y un oído atento. Entonces dice, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Fíjense, dice, tu oído atento a la sabiduría, tu corazón inclinado a la prudencia. Pídele al Señor inteligencia para poder entender su palabra, y a la prudencia también da tu voz. Tu voz debe hablar de lo que hay en tu corazón. ¿Y por qué dice eso? Porque dice, si como a la plata
la buscares, ¿cierto? Esta sabiduría, este conocimiento de Dios, esta inteligencia, si la buscásemos como cuando se te pierden 1.000 pesos, o 500 pesos, o 100 pesos, si tienes esa misma ansia de buscar en la palabra del Señor, dice eso, si como a la plata la buscares, y escudriña, ¿no? Como a tesoros, porque así me imagino que tu papá, pero si yo dejé acá, o mamá, yo lo dejé, y empieza a abrir los cajones, ¿dónde está mi audífono? ¿O dónde está mi celular? ¿Dónde está mi cargador? ¿Dónde está mi cable? ¿No? Y empiezas a buscar por todos lados, de la misma forma buscas entender las cosas del Señor. ¿Por qué crees que a veces se te hace tan difícil? ¿Por qué crees que a veces se te hace tan complejo? Porque a veces tienes dudas. Porque la única vez que escuchas de Dios es un día domingo en la mañana. Y eso no puede ser. Debemos anhelarlo. Eso es lo que te dice en estos 3 versículos, en estas 3 líneas. Debemos buscar del Señor, así como buscas cualquier otra cosa. Así como, de hecho, puedes estar en la iglesia. ¡Uy! ¿Dónde dejé esto? Y estás en la iglesia, pero estás pensando en los audífonos, en el cargador, en el cable, o en tu teléfono, o en tu dinero, o cualquier otra cosa que tengas extraviada. Nada es más importante que la palabra del Señor. Y eso debes entenderlo desde tu edad, desde joven. Ojalá muchos de nosotros nos hubiesen dicho todo esto. Entonces, busca tu oído atento, tu corazón a la prudencia. Pide al Señor inteligencia y tu boca también hable de prudencia, porque si buscas esto como buscas la plata y escudriñas como a los tesoros, entonces ahí recién entenderás el temor de Jehová. Entonces el temor de Jehová no es solo reverencia, Señor, sí, Señor, nosotros oramos, tú eres malo más grande. No basta con eso. Ahí entenderás el temor de Jehová cuando anheles profundamente buscar de Dios por sobre otras cosas. Recién ahí estarás dando evidencia de que temes a Dios. No es solamente reconocer su soberanía, reconocer su impetuosidad o su grandiosidad, sino que también debemos hacer y tomar acciones tan relevantes como buscar de Él, buscar del Señor. Y recién en ese minuto entenderemos el temor de Jehová. Y hay una coma y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Sabiduría. Cuando clames por inteligencia, cuando escudriñes, más que a cualquier otra cosa, entenderás lo que es el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso, hay algo aquí. Esto nosotros debiésemos tenerlo pegado en nuestra pared. Y en todos los días, cuando empecemos el día o cuando acabemos el día, recibí palabra del Señor, guardé los mandamientos de Dios, estamos en el versículo 1, versículo 2, he estado atento, mi oído ha estado atento a la sabiduría, he inclinado mi corazón a la prudencia, mi boca ha hablado de la prudencia, de las maravillas de Dios, he buscado y escudriñado en la Biblia, en la palabra de Dios, de la misma forma que lo hice con el lápiz, con la goma, con el cuaderno, con la mochila, con la plata para la micro. ¿Entiendo entonces lo que es el temor de Jehová? Porque es la única forma de acercarme al conocimiento de Dios. Y el 6 termina con una conclusión maravillosa. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Las 3 cosas de las que hablamos al principio. Sabiduría, conocimiento, inteligencia, todo viene del Señor. La sabiduría permite, ¿cierto?, poder actuar consecuentemente. El conocimiento es precisamente todo lo que hay aquí, la historia, todos los datos. Y la inteligencia
en nuestra capacidad de poder entenderla. Todo esto viene de Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay muchos casos en los cuales gente que no sabe leer ni escribir aprende a leer con la Biblia. Ha aprendido a leer con la Biblia. Mucha gente que se quiere dedicar a enseñar, por ejemplo, como lo hizo Moisés. Alguien que tenía temor de hablar en público, que tartamudeaba. El Señor le dio todo el conocimiento y la inteligencia para guiar a un pueblo durante tantos años. Lo ha hecho con muchos. Lo hizo con Moisés y lo hará contigo. Toma este capítulo del libro de Proverbios, del 1 al 6, y haz un checklist diario cada vez que llegues a tu casa. Pon aquello que está aquí y dime si lo cumpliste. Y si no lo cumpliste antes de acostarte, hazlo. Hazlo. Y es en ese momento cuando entenderemos realmente qué es el temor a Jehová. Y el Señor nos va a bendecir con sabiduría, con conocimiento e inteligencia. Y la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría es transversal. El Señor nos la da para usarla en su palabra, pero también nos lo permite, ¿cierto?, trasladar al ámbito secular, al ámbito del trabajo, al ámbito del estudio. El Señor, sientes que te cuesta, sientes que te falta algo, a lo mejor para tus estudios o para tu propia vida. El Señor es la respuesta que estás buscando. El Señor puede transformar tu vida, así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con tus padres, así lo va a hacer contigo. Que el Señor bendiga tu vida. Oremos, ¿te parece? Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso y bello día en el cual tú nos has permitido poder entender en qué consiste la búsqueda de la sabiduría, entender lo que es el temor de Jehová, entender que de ti proviene también el conocimiento y la inteligencia, que tanto se necesita en este mundo ciego, en este mundo trastornado, en este mundo que ha abandonado, Señor, los principios claves para la vida, que eres tú, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y tú nos llevas a Jehová. Eres la única ruta que tenemos como hijos tuyos para poder acceder a esta hermosa bendición llamada salvación y santidad, a aquel lugar prometido donde nosotros iremos cuando tú vengas por tu pueblo. Gracias, Señor, por este espacio, gracias por estos jóvenes, hermosos jóvenes, que tienen la oportunidad también de entender estas cosas a esta edad. Gracias, Señor, por lo que hay en sus corazones, y ayúdales, Señor, a motivarlos. Ayúdalos, Señor, a estar establecidos en ti, permanecer en ti, buscar de ti, obedecer a sus padres, honrar a sus padres, obedecer a Dios, amar a sus padres, orar por ellos. Padre, bendecimos nuestras vidas, bendecimos nuestros hogares, bendecimos esta clase, y todo esto lo hacemos, lo decimos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. No se olvide que el domingo 31 en la mañana nosotros nos reuniremos presencialmente. Así que, como siempre, yo a usted lo voy a comunicar a través de WhatsApp, les voy a recordar la fecha y también les voy a preguntar, así como todas las semanas, quién va a asistir. Recuerde que si usted este domingo que pasó no vio a alguien, comuníquese con él, comuníquese con ella, porque el Señor le quiere utilizar. Eso es estar con el corazón directamente conectado con la prudencia, con la sabiduría, ¿ya? Para compartirlas con otros, para compartir lo que hay en su corazón con otros. Recuerde, el domingo 31 de octubre nos reuniremos nuevamente en la iglesia, si Dios así lo quiere y lo permite. Que el Señor te bendiga. Chao.